Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a hacer en este video un pequeño recorrido del apunte que tenemos sobre los grupos farmacológicos. ¿Cuál es la idea para que no se pongan nerviosos? Es mucho el material, no es para que se aprendan de memoria todo, sino para que podamos distinguir dentro de todo ese material que teníamos cuáles son las precauciones quizás o en qué momento cuando estamos en el mostrador de la farmacia podemos decir, bueno, esto sería una dolencia menor, yo puedo recomendar algo. Porque dentro, por ejemplo, del grupo A, del grupo B y C, hay muchas drogas comunes que son, digamos, de uso normal, de uso cotidiano, un diurético, un antiácido. Entonces, ¿cuándo recomendamos uno u otro tipo? ¿Por qué? ¿O qué cosas deberíamos hacerle acordar a la gente que la gente no lo sabe, no lo tiene en cuenta y lo deja pasar? Se piensa que, por ejemplo, todos los antiácidos son iguales. Entonces vamos a ver un poquito dentro del apunte que tenemos cómo lo estructuré para que ustedes puedan orientarse si quieren entrar directamente, por ejemplo, a la página de la ANMAT, ¿sí? Donde les sale todo el código ATC. Bueno, en este apunte, por ejemplo, incluimos tres grupos, como dijimos, el A, el B y el C. Dentro del A, uno de los más grandes, que es el aparato digestivo, es terrible, parece que no se termina nunca. Entonces, lo fui ordenando de la misma manera que les va a aparecer a ustedes si entran al listado del ANMAT. Entonces, empezando por el 7, A01A, todo lo que llamamos preparados estomatológicos. Y empezamos con el tracto alimenticio. Entonces, si tomamos en cuenta la estructura anatómica, empieza por la boca. Las primeras drogas que van a ir saliendo acá, ¿cuáles son? Profilaxis de las caries. En cuanto a estas, yo se las menciono. Les doy algunas indicaciones en general para qué se usan, pero no hay muchas contraindicaciones. Lo que sí se suele aclarar en estos casos, por ejemplo, de todos los productos que tienen flúor, es que generalmente el uso es más bien en la infancia, ¿sí? Que es cuando más coherencia tiene, digamos, hacer, por ejemplo, una selladura tópica con flúor para evitar la formación de caries. Y automáticamente pasamos a, en vez de tener, fíjense, este terminaba en 01A, este va a ser 01 pero AB, o sea que ya estamos en otra categoría, antiinfecciosos y antisépticos de tipo oral. Incluso los corticoides, que serían en vez del B, el C. Bueno, acá ¿qué podemos encontrar? Todos los antisépticos que se les ocurran, pero a nivel bucal. Es un nivel local, ¿sí? Analgésicos, antiinflamatorios, corticoides. Entonces, si empiezan a leer un poquito el tipo de drogas que tenemos acá, van a ver que vamos a tener en forma repetida antibióticos, tanto acá como en el estómago, como en la parte dérmica, pero las presentaciones son diferentes y las concentraciones en las que van a aparecer también, o sea que esas serían, digamos, las diferencias. Por eso cuando veíamos la parte de almacenamiento, en muchas farmacias se los divide por código ATC. Sería lo más lógico, porque entonces yo nunca me voy a equivocar entre una anfotericina B, que es un antibiótico muy específico, cuando lo necesite en boca, a cuando lo necesite para estómago, cuando lo necesite para nivel sistémico y tenga que ser un comprimido por vía oral, o cuando sea una crema y tenga que ir local, externa. No todas las farmacias hacen esto. ¿Por qué? Bueno, porque no todas las farmacias toman personal que tenga la capacitación que están teniendo ustedes. Entonces, para evitar que se les pierdan, digamos, los empleados cuando tienen que ir al depósito a buscar una de estas presentaciones, no lo ponen por grupo, lo ponen por ahí por orden alfabético. Entonces todas las anfotericinas van a aparecer en la A. Lo que es peor aún, en algunas farmacias todavía tienen el sistema de dejarlo por orden alfabético, pero de marca comercial, lo cual es un desastre absoluto. ¿Por qué? Y porque los errores que podemos cometer son terribles. Tenemos todas las presentaciones mezcladas, mientras que la marca comercial empiece con A, de amoxidal, por ejemplo, o de amoxicilina, o de amox, lo que sea, A,
van a aparecer todas en el mismo estante y todas las presentaciones, desde un inyectable hasta una crema, hasta todas las formas farmacéuticas. Y ahí es donde más tenemos que tener cuidado, si les toca a ustedes trabajar en una de estas farmacias, no confundir una presentación que va para una patología con otra, porque a veces son cremas, pero una es de uso vaginal y otra es de uso tópico para piel, pero van a salir juntas en el mismo estante, y cuando hacemos la orden de pedido hay que discriminar bien qué vamos a pedir. Esos serían los detalles a tener en cuenta. Entonces fíjense, acá empiezan a aparecer, por ejemplo, dexametasona, hidrocortisona, prednisolona, que son todo esto son corticoides que actúan como antiinflamatorios. Ácido acetil salicílico, pero no es la aspirina, obviamente. Va a ser o una crema o un gel, o quizás algo para hacer enjuagues bucales, porque estamos en boca. O sea, no solo la aspirina va a venir en comprimidos. El ácido salicílico, así solito, no acetil salicílico, es muy usado en muchas otras presentaciones, incluso en la parte de piel la podemos encontrar para psoriasis. Entonces a veces cabe la duda, cabe que nos equivoquemos con esos detalles técnicos, ¿no? Bueno, fíjense, automáticamente saltamos a la parte de antiácidos. ¿Por qué le dedicamos acá un poquito de, digamos, de más tiempo? Porque resulta que con el tema de los antiácidos, a veces cometemos el error de que la gente siente la necesidad, ¿sí? Tiene gastritis. Si la gastritis es constante, sería una dolencia menor, o sea, empecemos por ahí, ¿no? Una gastritis no sería algo que, digamos, necesita un médico sí o sí. Ahora, el tema es que si la gastritis se hace constante, repetitiva, pasa a ser crónica, nos puede estar indicando que la patología es otra, no que es una gastritis común y corriente, sino que puede ser, por ejemplo, una infección que va progresando en el tiempo con una bacteria que puede estar alojada en el estómago, que se llama Helicobacter pylori, y mientras no vayan al médico y se hagan un buen estudio y detectemos eso, tenemos un enfermo crónico, va a venir constantemente a buscar medicación para esto. ¿Y cuál va a buscar? Como generalmente digamos, la acidez de estómago, ¿sí? Una gastritis normal, está considerado como una dolencia menor. Obviamente los antiácidos son todos de venta libre. ¿Cuál le recomendamos? Bueno, para eso yo les hice acá una pequeña aclaración, ¿no? De qué tipo de grupos de antiácidos vienen. Unos que les llamamos sistémicos, ¿sí? Que lo que hacen es neutralizar el ácido. Su efecto es rápido, por ejemplo el del bicarbonato de sodio, ¿sí? Y los otros que son no sistémicos, que ya incluyen sales de aluminio, sales de magnesio, que son menos fuertes, que tienen un efecto más en el tiempo, más prolongado. O sea, tenemos distintos tipos. ¿Cuál es el problema? En este cuadrito más o menos fuimos poniendo la velocidad de acción, por ejemplo. Todo lo que es bicarbonato, el hidróxido de magnesio, los hidrógenos de carbonatos ácidos, las leches de bismuto, pueden ser en comprimidos, pueden ser en tipo milanta, que tiene como una leche, y pueden ser los hidróxidos de aluminio de magnesio. El tema es que no todos van a actuar igual, y encima el uso repetitivo, por ejemplo, de sales de magnesio puede llegar a traer otros problemas en el tracto digestivo, como por ejemplo diarreas, con el aluminio también. Entonces, si es una enfermedad crónica y no estamos atacando la razón, la raíz de esto, recomendar cualquiera de estos va a ser un alivio muy chiquito, momentáneo, pero vamos a volver a caer en la patología una y otra vez. En ese caso ya no sería una dolencia menor. Aparte, si llega a ser muy agresivo el pH al que tiene que exponerse ese estómago, corremos el riesgo de que termine haciéndose una úlcera, o sea, se termine lastimando el tejido, a tal medida que terminemos con una úlcera, un problema de colon irritable, o sea que ya se empieza a lastimar también el intestino. Por lo tanto, no deberíamos dejarlo avanzar en el tiempo. Entonces acá, ¿qué hice yo? Detallarles más o menos cuáles son los problemas que me pueden llegar a traer un exceso de este tipo de antiácidos y no saber, ¿sí? Que estas dolencias, si fueran dolencias menores, como yo siempre digo,
estuve el domingo en una fiesta familiar y me comí medio lechón. Y bueno, sí, vamos a tener gastritis. Pero generalmente no la tengo. Entonces eso sería una dolencia menor. No habría necesidad de que vaya al médico. Si esto se prolonga en el tiempo, lo lamento, ya dejó de ser una dolencia menor. Entonces, por ejemplo, acá lo que es hidróxidos de magnesio retienen agua, pueden dar diarrea, y los de aluminio pueden hacer lo contrario, pueden dar estreñimiento. Entonces si excedemos la cantidad de días o las veces que lo tomamos, terminamos ocasionando otro problema extra aparte de la gastritis, el estreñimiento o la diarrea. Esto por un lado. Por otro lado, como ustedes vieron recién en este cuadrito que poníamos acá, todos son carbonatos de sodio, de magnesio, de aluminio. O sea que tienen sales y tienen este tipo de iones como el sodio, el magnesio, el aluminio, que me van a cambiar a mí, digamos, el balance hídrico y es el balance de iones que el organismo tiene que tener. Puedo tener problemas en una persona que tenga ya alguna patología en los riñones. Si tengo un hipertenso y van a ver que nosotros tenemos muchas sales en la formación de todos estos medicamentos y de otros también, porque es normal recurrir al tema de formar una sal para poder hacer un comprimido, una leche de estas, ¿sí? O sea, es para formularla que la usamos así, pero le vamos incorporando sodio, por ejemplo. Por lo tanto, una persona que sea hipertensa tendría que saber, supongamos que el médico le dice que se cuide con la cantidad de sal, la mayoría de las personas no se dan cuenta de qué le estamos hablando y piensan que eliminando la sal de la comida es suficiente. Yo recuerdo siempre el caso de una abuela, pobre mi alma, que dejó de usar la sal pero le ponía calditos a todo, sin tener en cuenta que adentro del caldito tenía sal o que las galletitas podían tener sal. Lo mismo nos está pasando con este tipo de fórmulas. O sea, tienen sal sí o sí, no sal de mesa, pero el sodio está incorporado, el aluminio está incorporado, o sea, tengo sales de otro tipo y está presente el sodio, que es una de las, digamos, principales molestias para una persona con hipertensión. ¿Qué otras cosas? Bueno, después tenemos otra maña muy grande dentro de lo que sería la parte esta de problemas de gastritis o de acidez, que son lo que yo digo antihistamínicos. La mayoría de ustedes no debe saber, hoy ya estamos en condiciones de que lo puedan ver, que la ranitidina y la cimetidina, que son terriblemente comunes, o sea, cualquiera de nosotros va a la farmacia, pide una tira de ranitidina y la tomo unos días mientras me siento bien. Bueno, estas ya no son fórmulas como las que vimos hace un rato, no son antiácidos. El mecanismo de acción es totalmente diferente. ¿Qué es lo que hacen estas? Estas lo que están haciendo es atacar la secreción del ácido, o sea, se involucran con las células, que son las productoras del ácido, y lo que hacen es inhibir esa secreción del ácido. El ácido que necesitamos que nuestro estómago vuelque cuando le llega comida para poder empezar a partirla en pedacitos mucho más pequeños, las moléculas en pedazos más chiquitos todavía, y que después podamos absorberlo en el intestino. Entonces ya no es tan simple, nos estamos metiendo con un mecanismo dentro de la normalidad del cuerpo y lo vamos a ir a alterar. El tema es que tendría que estar con una supervisión médica. ¿Por qué? Bueno, porque hay que ver primero si ese es el problema, la liberación extremada de ácido en el momento de la comida. Por ahí es una acidez nerviosa y la va a liberar en cualquier momento, no en el momento que yo pienso, no en el momento que me entra la comida, sino cuando la persona se me puso nerviosa de más. Por lo tanto, ahí ya tenemos otro problema involucrado que tendría que revisarlo el médico. También se hace costumbre esto. Cuando están con esos procesos de gastritis, ¿qué hacen? Van y compran omeprazol o ranitidina. Ya van a ver más abajo que el omeprazol es otro tipo, que tampoco tiene que ver con este, ¿sí? Es otra familia que tiene otro mecanismo de acción. Entonces, ¿es recomendable? A ver, la verdad es que tendría que estar bajo supervisión médica. Tenemos la mala costumbre de ir por ellos y hacer nosotros un tratamiento sin que nadie nos lo esté controlando y esté viendo cuál es el origen de esta gastritis. Entonces, más abajo, ¿sí?, tenemos la otra familia, los inhibidores de la bomba de protones, que ese sería de la familia del omeprazol.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Intercambia esos hidrógenos, ¿sí? Que es la letra H que figura acá, que es parte de la fórmula del ácido clorhídrico, y inhibe la secreción de ácido clorhídrico, pero desde otro lado, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos indeseables? Puede haber diarrea, puede haber jaqueca, o sea, puede haber otro tipo de efectos asociados al exceso de esto, porque tomarlo continuamente sin saber cuál fue el problema que me causó a mí la gastritis no es solución. Ese sería para nosotros uno de los factores principales de distinguir ese límite que muchas veces me preguntan, ¿puedo recomendarlo? Sí, como recomendarlo yo no me animaría a decir ni omeprazol ni ranitidina. Sí, un alivio momentáneo, quizás un antiácido. ¿Por qué? Porque estos son tratamientos a largo plazo, ¿sí? Generalmente el omeprazol se asocia a la toma de antibióticos que pueden llegar a agredir o estimular una secreción aumentada de ácido, y cuando tenemos la bacteria Helicobacter pylori, que es causante de esa acidez constante que no tiene razón de ser, no es porque comí mucho, no es porque estoy nervioso, y se repite y se repite. Mientras que no matemos la bacteria, no va a pasar nada. Vamos a volver a caer otra vez y en cualquier momento, y más si, por ejemplo, se nos bajan un poco las defensas por otro motivo, porque estamos resfriados, o sea, porque otra patología está involucrada. En ese momento la bacteria esta resurge con más fuerza todavía su infección, y empiezan a aparecer estos rastros de sentirse mal, gastritis, ese fuego en el estómago, el dolor y todos los síntomas asociados, que a veces se lo atribuimos a cualquier otra cosa que no tiene nada que ver en sí. Es la bacteria que está presente y encima se está haciendo más fuerte, quizás en un proceso que debilitó nuestro sistema inmunológico. Esto es la única forma de controlarlo, es yendo a un médico, y que el médico nos diga qué es lo que hace falta, averiguando el por qué. O sea, empecemos por el principio. ¿Qué fue lo que causó todos estos síntomas? ¿Qué fue lo que causó la enfermedad? ¿Cuál es el origen? Y siempre hago la salvedad de acá. Otros agentes para úlceras y lo que llamamos protectores de mucosa. Generalmente los médicos, cuando quieren hacer lenguaje sencillo para los pacientes, a veces terminan embrollando la cosa, porque la mayoría de ustedes puede haber sentido que te dan un antibiótico y te dan como protector gástrico el omeprazol, por ejemplo, o a la ranitidina. La verdad que no son protectores gástricos. Ambos dos son inhibidores de la secreción del ácido clorhídrico de dos maneras, con dos mecanismos diferentes. Los que pueden llegar a ser protectores gástricos son algo que llamamos sucralfato o carbenoloxona. Estos dos sí. ¿Por qué? Porque forman una película por dentro del estómago, protegiendo las paredes de esas células del futuro ataque del ácido clorhídrico. Si bien estas células están acostumbradas al ácido clorhídrico, ellas lo fabrican, bueno, pero el ácido no está constantemente en grandes cantidades en el estómago. El organismo lo libera en el momento que hay comida y actúa sobre la comida. Ahora, si nosotros tenemos el estómago vacío y nuestro estómago empieza a liberar ácido constantemente, va a terminar agrediendo nuestras células y no la comida, porque no hay nada. Bueno, si nosotros tenemos la intervención, por ejemplo, del sucralfato, él sí puede hacer que se forme una película contra esa pared, esa superficie del estómago, y entonces el ácido ya no puede molestar tanto y agredir a las células de mi propio estómago. Generalmente aquellos que han tenido una úlcera o un principio de úlcera sí lo conocen, porque ahí se los recetan sí o sí, ¿no? ¿Qué seguimos? Bueno, automáticamente aparecen ¿qué cosas? Los antiespasmódicos. Acá en estos grupos lo que usamos son varias familias diferentes, químicas, ¿no? Familias químicas, que se dedican a lo que es dolor y lo que es espasmos, o sea, la contracción involuntaria de, acuérdense que casi todo nuestro sistema digestivo tiene músculo, el estómago, el intestino, por lo tanto, si las contracciones son bruscas o son seguidas y no paran, yo puedo llegar a tener lo que se llama espasmos y pueden causar dolor, amén de la inflamación o la hinchazón por algún motivo. Por lo tanto,
existe toda esta familia. Dentro de ellos vamos a encontrar algunos que sí los conocemos, como el sartán, la buscapina, que yo ahí les quería hacer como un llamadito de atención para que recuerden que tenemos algunos que escuchamos la propaganda. Bueno, pero no son todas las familias de buscapina, es la común, no la compuesta. O sea que hay una que es bajo receta. Con el Sertal pasa lo mismo. Y fíjense que está totalmente contraindicada cualquiera de las dos, por ejemplo, para una embarazada. Lo único que se puede es el Sertal Perla para una embarazada, pero no continuamente tampoco. ¿Sí? Y tiene que ser bajo prescripción médica en un embarazo. No me importa si es de venta libre. La embarazada no debe tomar absolutamente nada que no se lo haya indicado el médico. Porque hay muchas cosas que cambian. Por más que la mujer diga, a mí esto nunca me hizo mal. Sí, bueno, pero ahora el cuerpo ese no es el mismo de antes. Está cambiando, evolucionando, contiene otro ser creciendo al mismo tiempo y utilizando sus riñones, sus hígados, su todo. Por lo tanto, cambia hormonalmente, metabólicamente. Ya no es la misma persona que antes. Entonces no me puedo confiar en que antes no le hacía mal y ahora capaz que sí. Nosotros a las embarazadas no les podemos recetar nada, no se les puede decir o aconsejar tómate tal cosa, no, está terriblemente prohibido. Bueno, acá figuran varias y fíjense que muchas de ellas tienen lo que llamamos acción colinérgica. Más abajo, la atropina, por ejemplo, son alcaloides de la belladona, o sea, son drogas que en sí o estimulan o deprimen el sistema nervioso central. La forma de acción que tienen es a través del cerebro, empiezan ahí. Ya no es lo mismo que el antiácido que actúa en el lugar, tampoco el omeprazol que actúa en las células del estómago, no. Estas empiezan su acción a partir del sistema neuronal, por lo tanto no son para cualquiera y de cualquier manera. Si bien hay algunos que son de venta libre, ¿cuál es el consejo que ustedes pueden dar sin miedo a equivocarse? Si en 24 horas de tratamiento, cuando es una dolencia menor, ¿no? 48, o sea, 2 días entre un día y el otro, no hubo ningún cambio y encima de mejorar, o que no mejora, empeora, automáticamente la medicación esa tiene que ser cortada y tiene que ir al médico. Porque hay algo que ustedes desde la farmacia, como veíamos en los módulos anteriores, no sé si recuerdan, signos, síntomas. Una cosa es lo que la persona puede llegar a expresar que siente o les cuenta a ustedes en el mostrador de farmacia. Y otra cosa es lo que realmente está pasando. ¿Sí? Yo no puedo negarle lo que él está sintiendo, pero no tengo ningún estudio, no tengo ninguna otra cosa que me corrobore a mí cuál es el origen y qué está pasando realmente ahí. Igual con un analgésico, ibuprofeno, paracetamol, cualquier cosa por más livianita que parezca. Si entre las 24 y las 48 horas no hubo mejora, listo, eso va a un médico. Tiene que haber involucrado un seguimiento y un ver el qué pasó ahí y cuál es la causa de lo que está pasando. Si no, ¿qué logramos hacer? Que la persona lo tome por una semana entera. No está indicado. Ningún medicamento de venta libre puede exceder los 3 días de tratamiento sin mejora. Ese es un límite que nosotros tenemos bien marcadito. Cuando podemos aconsejar y cuando no. Si en 3 días no está mejorando o la mejora es imperceptible, ni hablemos de si empeora, automáticamente tenemos que derivarlo a un médico, porque lo que la persona piensa que tiene o nosotros pudimos entender según lo que ella nos contó, no es cierto. No es lo que realmente está pasando, hay algo más involucrado ahí. Igual con las dolencias de tipo me duele la espalda, me duele la columna, me duele la cintura. Muchas veces los dolores de cintura se confunden y lo que realmente la persona tiene es una infección renal, por ejemplo. Los riñones suelen dar inflamación dentro de su órgano, pero como están todos los órganos pegaditos en el mismo lugar, a veces la persona viene y dice que lo que le está doliendo son los intestinos, es el estómago, si repercute el dolor hacia adelante. Lo mismo suele pasar con la columna, con el ciático, con las cervicales. A veces uno dice, me duele la cabeza, y no es el problema el dolor de cabeza o el mareo, es la cervical.
Entonces estamos tratando una patología sin saber realmente qué es lo que tiene. Por lo tanto, acá ¿qué les fui poniendo yo? Por ejemplo, para que tengan en cuenta, la atropina o la iosiamina, que vienen en lo que decíamos recién, ¿sí? Estos antiespasmódicos, cruzan la barrera hematoencefálica y la placenta, por lo tanto no se los podemos recomendar a una embarazada. Así de simple, ¿sí? No hay forma, tiene que pasar por un médico. Fíjense que yo ahí les marqué en violetita la buscapina. Cuando digo butilescopolamina es un pariente sintético de la belladona y de los compuestos de amonio cuaternario. No son para tratarlos a la ligera. Estamos mal acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a ir, me duele, no me siento bien, tengo una molestia, una buscapina, un Sertal, son cosas comunes de venta, pero al por mayor en la farmacia. Bueno, de a poco hay que tratar de cambiarle la mentalidad a la gente, o hay que hacerle esta observación. La persona muchas veces no sabe estos detalles técnicos, no sabe que si por más de 2 o 3 días no está sintiendo alivio, está necesitando un tratamiento en serio y ver qué es lo que está pasando ahí. Sino que terminamos haciendo, cayendo en lo que yo siempre digo como el circuito de la sociedad de consumo. La propaganda es muy bonita, todo el mundo los conoce, hace años que las usamos, pero no estoy solucionando la enfermedad o la patología que tengo realmente, ni siquiera sé cuál es muchas veces. Entonces, ¿qué termino generando? Un círculo vicioso. Tomo esto que me termina provocando una pila de antiácidos que me provocan diarrea, entonces voy, busco algo para la diarrea, después capaz que me constipe, listo, busco algo porque estoy constipado, o sea, un laxante, y así vamos incorporando una rueda de productos de venta libre que no me solucionan la patología de base, que estoy invirtiendo plata, estoy gastando continuamente y no está mejorando mi sistema, no estoy ayudando a que el sistema de salud se restablezca. Bueno, así más o menos fuimos viendo acá lo que serían todo lo que es analgésicos, antiespasmódicos y las combinaciones, porque muchas veces no viene uno solo, vienen varios. Automáticamente vienen los antieméticos, ¿sí? Saltamos a otro grupito, donde también voy a hacer la aclaración de la metoclopramida, el famoso Reliberan, una de las marcas comerciales. También actúa a nivel cerebro, o sea, su orden, su mecanismo de acción empieza arriba. ¿Qué pasa? Obviamente, uno de los efectos indeseables es que da sueño, da somnolencia, da decaimiento en algunas personas. No es para tomarlo muchos días, ni muchas veces. Y en las embarazadas, no deberían consumirlo sin pasar primero por una consulta del médico. ¿Por qué? Bueno, porque tiene sus efectos secundarios bastante serios. Entonces, muchas embarazadas se quejan porque por ahí los médicos en los primeros 2 o 3 meses, si no vomita todo el día, le dicen que lo use cuando sea absolutamente necesario, no cada 4 horas, cada 6 horas para no vomitar o no tener las náuseas. O sea, el médico les pide que aguanten lo que más puedan, porque, bueno, tiene efectos secundarios. Y en una embarazada yo trato de que todo esto no afecte al bebé, por lo tanto sí es preferible que aguante y no que lo consuma pensando que no tiene ningún efecto secundario. Es muy común que un niño vomita y lo primero que hace la mamá, la abuela, la tía, todo es decir, yo tengo Reliberan, yo te traigo. Lo consideramos como algo que no tiene ningún tipo de riesgo ni peligro, y la verdad que no es así. ¿Qué otra cosa puede intervenir en esto? Regula el ritmo de la motilidad del intestino, así que si nos pasamos de vuelta con esto vamos a tener después problemas con el intestino, ¿sí? En muchas personas puede acelerar, ¿sí? O sea que vamos a terminar con un principio de diarrea, y en otras no, en otras por ahí es todo lo contrario. Por lo tanto, no es cuestión de tomarlos porque sí, y hay que respetar bien las dosis, en especial con los más chiquitos. Bueno, acá tenemos antieméticos, antinauseosos, tenemos otros obviamente. Acá, por ejemplo, el ondansetron es
un receptor de la serotonina, o sea que es otra parte del cerebro, actúa en otro lugar, y generalmente se lo usa para náuseas y vómitos muy serios que suelen dar los tratamientos de quimioterapia para cáncer. ¿Por qué? Porque ya con la metoclopramida no nos alcanza. Entonces, a nivel cerebro necesitamos mayor control. Obviamente que todos estos son bajo receta médica, ¿sí? No es venta libre, ninguno de estos. Y son todos parientes químicos. ¿Qué otra cosa aparece? Bueno, lo que decimos, si seguimos viendo quiénes más están involucrados en todo lo que es el proceso digestivo, tenemos, por ejemplo, el hígado, todo lo que es el páncreas, o sea, el resto de los encargados de metabolizar esa comida y de producir enzimas que sirven para poder absorber después en el intestino grasas y cosas que son más pesadas y más grandotas, que el estómago empieza a reducirles el tamaño con el ácido, pero no alcanza. Entonces ellos van a ser los ayudantes. El famoso hígado graso, esas patologías que dicen no terminan de digerir bien la comida porque parte del proceso le está faltando algo. Estas ya son sales biliares o son derivados de algunos aminoácidos, son muy puntuales. Por lo tanto es muy raro que alguien venga, por ejemplo, en este tipo de drogas a pedirles algo sin haber pasado por el médico porque ni saben que existen. Por ejemplo, todo lo que son ácido cólico, desoxicólico, no es algo que sea muy común, así que acá no van a tener arginina, ornitina, que son aminoácidos, no van a tener problemas técnicos porque ustedes no lo van a poder recomendar porque ni siquiera saben cuál es el tipo de tratamiento que lleva, y no es algo común, ¿sí? Las intoxicaciones por alcohol, o sea, las personas con por ejemplo, una cirrosis declarada, ya sea por alcoholismo o no, porque hay cirrosis que no tienen una persona que no consumió alcohol en toda su vida y sin embargo tiene algún tipo de cirrosis, de daño en las células del hígado, ¿sí? Daño hepático. Suele usarse varias de estas drogas combinadas, pero no son algo de uso común. Y los que llamamos vomitivos o eméticos, ¿sí? Tampoco son de uso común porque la mayoría de las personas no los conoce y es muy raro que les vayan a pedir esto a ustedes a la farmacia. ¿Para qué sabemos usar esto? Para intoxicaciones o para envenenamientos, pero obviamente no lo vamos a utilizar ni en nuestras casas. Si alguien se intoxica con una sustancia química o cree haber consumido algún veneno, algún insecticida o algo, la única recomendación es que vayan corriendo al médico, sí o sí. Entonces, nadie puede producir el vómito, mucho menos en una criatura, porque corremos el riesgo de que ese bronco aspire. En el momento que está vomitando, no vaya a ser que tenemos la mala suerte de que parte de ese líquido con ácido incluido, porque viene del estómago, va a lastimar el esófago, no vaya a ser que se metan los bronquios. Por lo tanto, a eso le llamamos broncoaspirarse. Por lo tanto, no lo podemos hacer en un hogar. Eso se hace en un hospital. Así que es muy raro que les pidan, por ejemplo, ipecacuana porque solo los hospitales manejan este tipo de droga. Y después viene el otro gran grupo, los laxantes. Los laxantes son todo un tema, porque la mayoría, todo esto que figura acá, son venta libre. Pero ¿qué recomendamos nosotros? Es la pregunta del $1.000.000. Si es una persona que tiene una patología de este tipo, una molestia de este tipo, pero que no la sufre constantemente, siempre nosotros tratamos de recomendar qué cosa. Lo que decimos lubricantes, suavizantes, emolientes, o lo que decimos formadores de masa y de volumen, ¿sí? O los osmóticos quizás. Dejo afuera los estimulantes de contacto, ¿por qué? Porque son agresivos, son sustancias químicas que irritan y a raíz de esa irritación reacciona el intestino y produce la evacuación. Pero pueden llegar a tener efectos feos a veces en algunas personas y no en todos iguales. El zen que figura acá, o la cáscara sagrada, capaz que la han escuchado nombrar, el pico sulfato de sodio es una sustancia química, ¿sí? Que es la que viene en los laxantes comunes,
los chicles laxantes, por ejemplo. Ustedes leen, van a leer picosulfato de sodio. Son agresivos, por lo tanto hay personas que pueden tener molestias, dolores, cólicos, o sea, no sería lo indicado. Lo indicado es tratar de controlar estos problemas con una mejora de la dieta, con una mejora de la ingestión de fibras, de verduras, mucho líquido, ejercicio. Hay personas que se pasan muchas horas quietos o en una actividad sedentaria y automáticamente el primero que se resiente es el intestino. Los formadores de masa y volumen y lo que llamamos lubricantes o suavizantes serían la vaselina, aceites o lo que nosotros llamamos la celulosa y las fibras. Son de origen natural, no tienen contraindicaciones, no les van a traer ningún problema técnico a las personas de ningún tipo. Fíjense que acá vuelven a salir en los que llamamos laxantes osmóticos, el magnesio. ¿Se acuerdan cuando decíamos hace un ratito lo de los antiácidos? Bueno, ¿qué pasa con todos estos? Es preferible recomendarlos porque sabemos que no le vamos a ocasionar un daño. En cambio, con los estimulantes por contacto ya estamos provocando una irritación. Si tenemos alguna otra dolencia en el intestino, como por ejemplo una malformación, una lastimadura, un divertículo, hemorroides, bueno, con los estimulantes de contacto agredimos más todavía, podemos llegar a producir un efecto que no es el que estamos buscando. Los primeros que dijimos, o sea, lo que son suavizantes, emolientes, lubricantes, formadores de masa y volumen, lo que hacen es retener mucha agua, ¿sí? Entonces no hay forma de que la persona llegue a constiparse. Los osmóticos, que son soluciones con muchas sales y azúcares, el problema de es que hay que ver si la persona no tiene diabetes, no tiene hipertensión y con qué periodicidad lo va a tomar. Si esto es algo ocasionado por otro medicamento, es preferible que consulten al médico. Por ejemplo, es de saber que aquellas personas que se les receta lo que nosotros llamamos analgésicos opioides, que tienen que ver con la morfina, la nalbufina y algunos de ese tipo, sabemos que uno de los mecanismos de acción termina provocando como efecto secundario el adormecimiento de la fibra muscular del estómago, del intestino. Por lo tanto, el intestino se vuelve lento, perezoso, ya no tiene ese peritaltismo, que es el movimiento que va haciendo, ajusta digamos los anillos de músculos, ¿sí? Y de esa forma va empujando como si fuéramos un globo que vamos apretando y va empujando la materia, ¿sí? Para terminar desechando lo que el cuerpo no va a usar. Bueno, ese movimiento se neutraliza, se paraliza a tal punto que a veces la persona después termina constipada. Y más si es un enfermo que está en cama, que está haciendo reposo, que no tiene movimiento muscular de ningún tipo, no se para, no camina. En ese caso siempre es preferible que vayan y consulten con el médico, porque hay cosas que son mucho más fuertes, porque las va a necesitar. Pero ninguno de estos que salen acá abajo, como el naloxegol, no podemos recetarlos nosotros. Eso tiene que ir y pasar por el médico y se hace un tratamiento especial. Y ojo que de todos estos, ¿sí? Todos los que son antagonistas de los opioides, todos pasan la barrera hematoencefálica. O sea que a medida que fui describiendo los grupos, les fui aclarando para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando. Acá tienen una pequeña aclaración de lo que es un opioide. Resulta que los opioides es una gran familia de sustancias que, si bien se les puso el nombre porque derivan, son parecidos en estructura química a los principales componentes que sacamos de la planta del opio, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo una gran cantidad de sustancias que las produce nuestro cuerpo, no vienen de afuera, por eso le llamamos endógenos. En cambio, si yo lo ingiero en uno de estos de estos principios activos en un medicamento, le voy a llamar exógeno, porque viene de afuera. Pero nosotros tenemos muchos dentro del organismo que cumplen funciones, son parte de nuestro cuerpo, o sea que para nuestra biología y nuestra fisiología es algo normal. Por eso tenemos muchos receptores de opioides a nivel sistema nervioso central. Si después me hacen acordar en alguno de los foros,
les puedo mandar unas noticias que han salido ahora la semana pasada de que todavía se está investigando qué mecanismo de acción real tiene muchos de estos opioides, que los hemos descubierto, que sabemos que tenemos unos muy parecidos, o sea, endógenos nuestros, pero no se sabe con lujo de detalle cómo es todo el mecanismo por el cual actúan. Entonces sabemos, por ejemplo, que la morfina es un excelentísimo analgésico, pero tiene todos estos efectos negativos, ¿sí? Efectos secundarios que no quiero, pero los tiene, como el estreñimiento, por ejemplo, el gran poder adictivo que tiene, y nosotros fuimos mejorando químicamente la estructura de la morfina para generar sintéticos, tratando de eliminar esos efectos secundarios. Pero los mecanismos reales por los cuales provoca ese tipo de reacción, de sensación, de analgesia, todavía no están del todo descubiertos. Hace una semana salió, como les decía, una noticia de que algunos de estos anestésicos que no se sabían en lo más mínimo, o sea, veíamos qué efecto producía, pero no sabíamos cómo lo estaba produciendo. Bueno, hace poquito, ya 2 o 3, parece que le encontraron por lo menos una idea de por dónde hacen su mecanismo de acción. Por lo tanto, no es un juguete, ningún opioide es un juguete y ningún derivado de un opioide es un juguete. Los opioides estos, en su gran mayoría, los usamos para ansiedad, analgesia, para anestesias, o sea, tienen muchos usos. Los parientes químicos que fuimos encontrando después ya son más puntuales quizás. Entonces podemos tener alguno que tenga que ver con usarlo como un antidiarreico, pero ya es un primo lejano, ¿no? Dentro de la misma familia. Dolores agudos. Bueno, acá les puse un poquito de qué se tratan los opioides para que sepan cuando estamos hablando de opioides de quién vamos a hablar. Codeína, que ustedes lo deben haber hecho ya porque lo han visto en los trabajos prácticos de psicotrópicos y estupefacientes, sale bastante, ¿sí? El bromuro de iosina, o sea, hay muchos que la codeína capaz que no, pero por ejemplo el bromuro de iosina sí es conocido, son conocidas las marcas comerciales. Cuando decimos el bromuro de iosina, lo que estamos diciendo es la buscapina compuesta, ¿no? Para dar un ejemplito así. Hay muchas otras marcas, pero bueno, esa es como la más añeja, la más conocida. ¿Qué otra cosa podemos necesitar en el tracto digestivo? Bueno, todo lo que son antibióticos, obviamente, sí, puede haber infecciones. Entonces fíjense el amplio espectro de antibióticos que entran acá. Streptomicina, polimixina, rifaximina, neomicina, streptomicina. Todas esas son bastante conocidas, se suenan por lo menos conocidas. Hay otras que no, como el sulfatiazol, capaz que no. Y después empiezan los antimicóticos, que también son antibióticos, pero son especiales para quiénes, para hongos. El miconazol, o sea, todos estos se van a ir repitiendo. Cuando hablamos de antidiarreicos, aparece una que yo la remarqué acá, que es la loperamida. ¿Por qué? Porque es un derivado que no, digamos que la gente lo tiene como algo común. También vos estás con diarrea y te dice, tómate loperamida, que es buenísimo. Bueno, no es de venta libre esto. Hay que pasar por un médico para que justifique el tipo de diarrea que tenemos y si vale la pena o no, ¿sí? Si realmente es necesaria. Y ojo que no puede ser recetada, o sea, no puede consumirla un niño que no sea mayor de 12 años. No está indicada para esos casos, o sea, menores de edad no, a menos que un médico lo considere absolutamente necesario y lo recete. ¿Qué otro gran problema tenemos con lo que nosotros llamamos antidiarreicos? Fíjense que acá hay un montón de antibióticos, figura también el carbón medicinal, el caolín, la pectina, está todo muy bonito, pero cuando a ustedes caen a la farmacia y les piden pastillas de carbón con antibiótico, ¿está bien o no que se las dé? O bien alguien consulta.
tengo diarrea, ¿qué me conviene? ¿La pastilla de carbón o la pastilla de carbón con antibiótico? Ni una ni la otra. A ver, las diarreas pueden tener distintos procesos. Pueden ser a causa de un problema nervioso, en cuyo caso un antibiótico no lo necesito, un antimicótico no lo necesito, voy a agravar la situación. No se olviden que los antibióticos matan bacterias y nosotros en el intestino tenemos toda una flora intestinal, una colonia tras otra de bacterias que deben estar ahí para que el intestino esté sano. Por lo tanto, tomo un antibiótico al vicio, lo que hago es matar mis propias bacterias, debilito el cuerpo más, estoy empeorando la situación. ¿Qué pasa si en vez de ser nerviosa es de origen virósica? Bueno, tampoco me hace falta un antibiótico. Los antibióticos son para bacterias, para hongos, menos para virus. Volvemos a hacer lo mismo, lastimar más el sector porque encima voy a matar bacterias que sí deberían estar ahí. ¿Qué pasa si a esto le agregamos una pastilla de carbón? La mayoría de las diarreas virósicas se llaman autolimitantes. ¿Qué quiere decir eso? Es un periodo de tiempo y el cuerpo lo va a poder controlar. Pero el cuerpo usa la diarrea como un sistema de limpieza y defensa. Si yo tomo pastilla de carbón y conservo el agente biológico que está causando esa infección, en este caso hablábamos de un virus, no estoy ayudando a mejorar esa situación, la voy a empeorar. Lo mismo pasaría si es de tipo bacteriana, pero miren toda la familia de antibióticos que tenemos acá. O sea, no es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo 10 antibióticos. ¿Qué bacteria perjudicial es la que a mí me provocó esa infección? ¿Y cuál de todos estos antibióticos le van a servir? O sea, no puedo elegirlo por el iris del ojo, como digo yo a veces. Estamos adivinando y podemos cometer un error serio. Con el tema de la loperamida pasa lo mismo. No está indicada para cualquier tipo de diarrea. Hay que ver qué es lo que provocó este tipo de diarrea. Donde no se van a equivocar ustedes nunca es en recomendar la hidratación, o sea, muchos líquidos y sales para evitar que la persona se deshidrate ante una diarrea. Y en un niño chico, si en 12 horas no se pareciera, ¿no es cierto?, que en el lapso de 12 horas no disminuye la cantidad de veces que va al baño, hay que ir corriendo al médico. El médico tiene que evaluar la situación para ver si es necesario o cuál es el tipo de proceso que está pasando. ¿Qué significa esto? Si fue de cuerpo a hora, después a las 3 horas, después a las 6, después pasaron 10 horas, ese proceso se está autolimitando. Entonces ahí yo digo, bueno, el cuerpo está respondiendo y se está empezando a curar solo. Ahora, si cada 2 horas va, o cada 4, y después cada 2, después cada 1, o sea que estamos empeorando, y bueno, sea niño, sea adulto, sea quien sea, hay que recurrir al médico. No me queda otra opción porque no está mejorando. Quiere decir que es una infección que el cuerpo no está pudiendo controlar. Bueno, hay que ir a ver cuál es. Ese sería el principal key de la cuestión. ¿Qué otra cosa puede aparecer acá? Como dijimos, antiinflamatorios, dijimos analgésicos, entonces van a salir corticoides si hay inflamaciones muy serias. Ya vamos a ver más adelante que los corticoides tampoco son, digamos, moneda corriente. Es algo que hay que tener cuidado. No cualquiera puede consumir un corticoide porque esté inflamada una zona. No, tendrían que recetarlo pura y exclusivamente los médicos. Bueno, acá vuelve a salir parientes del ácido salicílico. Todo eso como antiinflamatorios intestinales, como antibacterianos, pero estos ya no son tan comunes, no los conocen, van a ver que con estos nunca van a tener problemas porque nadie los va a venir a pedir. ¿Qué otra cosa puede existir para el tema de las diarreas? Lo que nosotros llamamos microorganismos, como el ácido filofago, el total flora, que no son otra cosa que un montón de bacterias. Generalmente se llaman lactobacilos acidófilos o estas otras que salen acá, que son muy parecidas a la flora que nosotros tenemos en el intestino. Entonces a veces para reconstruir ese intestino dañado, los médicos toman esto como un alivio, como una mejora para terminar de restablecer el sistema. Y acá, o sea, mucho más no tenemos para el tema de la diarrea. O sea, no parece algo simple, pero no es tan simple porque tenemos malas costumbres al respecto.
¿Qué otra cosa se involucra en todo este universo de lo que es el sistema metabólico digestivo? Bueno, algo que yo a veces siempre dejo de lado, ¿sí? Un poquito, para tratarlo sí o sí, eh, porque aunque les parezca que no es muy frecuente y los errores que se producen con esto pueden ser muy serios. A ustedes les sale acá preparados contra la obesidad. Al día de hoy todavía me ha pasado en varios cursos de tener alumnos que han venido y cuentan que su mamá, su tía, su prima fueron a un médico homeópata, dietólogo, nutricionista, vaya uno a saber qué más, y que le dio unas pastillas que en 2 semanas bajaron 7, 8, 10 kilos. Eso sí, no dormían, no comían, no tenían sed, no estaban cansadas. Bueno, ojo porque esas son anfetaminas. Si un médico las receta y a mí me vienen con una receta, yo las puedo vender. Es un trámite legal. Yo les aconsejo que no vayan nunca por ese lado, porque es peligrosísimo. ¿Qué es el Masindol? El Masindol es una de las drogas que todavía acá en el país no están prohibidas. En la mayoría de los países ya se prohibió totalmente. ¿Cuál es el sistema de acción? Nosotros le decimos anoréxicos, actúan a nivel sistema nervioso central. Nosotros en el cerebro tenemos varios puntos, lugares muy chiquititos que se encargan de la sed, del hambre, o sea, de determinadas necesidades del cuerpo. Cuando el cuerpo ve que los niveles de alimentos, de sustancias de glucosa en sangre disminuyen, da la señal de alarma y el cerebro lo detecta y aparece el hambre. Bueno, estos anoréxicos lo que hacen es actuar a nivel del sistema nervioso central. Pero es muy complicado el cerebro porque ese lugarcito chiquititito donde estaba el centro del hambre, el centro de la sed, primero que como dijimos muy chiquitito y que no está solo y no está delimitado por una barrera que lo tenga separado del resto. No, al lado hay otra neurona que se encarga de otra cosa. Entonces, este tipo de sustancias no actúan solamente contra el centro en este caso del hambre. Pueden llegar a actuar contra las neuronas que están cerquita. Por lo tanto, puede causar otro tipo de efectos. El Masindol es muy conocido, en su época fue todo un descubrimiento, porque es cierto, se te va absolutamente el hambre, pero las personas pueden tener algunas, no todas, tendencia a la depresión, les hace a nivel lo que llamamos emocional, que por momentos estén muy bajoneadas, entonces les recetan para paliar ese efecto secundario una anfetamina que las pone requete contractivos, súper de buen humor, pero al rato vuelve a bajar la concentración. Entonces una persona que sea sensible a estas drogas pasa del estado de euforia total a la total depresión en 8 horas, en 4 horas, en 6 horas, y pueden llegar a tener crisis nerviosas. Si no es una persona terriblemente controlada, porque ojo, tiene su utilidad, ¿sí? Pero tiene que ser bajo estricto y absoluto control del médico y de la gente, de la familia que los rodea. ¿Por qué? Porque pierden el sueño, pierden el hambre, pierden la sed. Por lo tanto, este tipo de drogas como el Masindol o como las anfetaminas en muchos países ya están prohibidas en venta público, se utilizan en hospitales, o sea, se utilizan en tratamientos que están estrictamente controlados, porque pueden llegar a ser una bomba de tiempo. Cuando una persona no come, no toma líquido, no duerme, bueno, el daño que se provoca es terrible. Hoy en día, bueno, acá yo les dejé para que puedan ver qué es lo que pasó en otros países. La mayoría de todos estos países ya lo prohibieron en el 2000, en el 2015, en el 2011. Nosotros todavía tenemos la posibilidad de venderlo porque no se ha legislado en contra, ¿sí? Esta fotito de acá tiene 1 año y pico de las páginas de la ANMAT. Habría que ver si el Dimagrir, el Fagolip, por ejemplo, la Filan, yo creo que ya no está en el mercado, o sea que la fábrica, el laboratorio de Eurofarma creo que no lo hace más. El MC1, el MZ1 quiero decir, creo que tampoco. El Fagolip Plus me parece que sí, y el Dimagrir también.
pero la tendencia es que no se van a usar más, ¿sí? Hay muchas otras formas de conseguir buenos tratamientos equilibrados, controlados. Existen muchos tratamientos que tienen que ver, por ejemplo, con la reabsorción de grasas intestinales, como por ejemplo el Orlistat, que ahora sí lo están usando bastante. O sea, hay muchas otras drogas que se pueden usar en combinación y que dan muy buenos resultados. Estas en su momento era lo que había. De todas formas tiene su utilidad, pero para, por ejemplo, tratamientos mucho más complicados, tratamientos para intervenciones quirúrgicas, para un bypass gástrico, pero tienen que estar demasiado controladas por un médico. ¿Qué otras cosas nos puede aparecer en digamos, en este sector de lo que es el tracto alimenticio? Bueno, hoy vamos a ver hasta esto y un poquito más, que serían los preparados enzimáticos, como por ejemplo el polienzim, el biletán enzimático, que acelera un poco el tema de las enzimas encargadas de digerir o de cortar y reducir el tamaño de ciertos lípidos. Pero el tema, por ejemplo, que sigue, que es diabetes y un par de cosas más, lo dejamos para el próximo video. ¿Cuál es la idea entonces de todos estos documentos? Que vamos a ir, los voy a ir dejando al alcance de ustedes para que puedan ver cuáles serían las cosas que les pueden traer problemas en la dispensación. O sea, ¿podemos recomendar? Sí, como ustedes vieron acá ya hay una gran gama de productos que se pueden recomendar porque están afectados a dolencias menores, pero nunca nos podemos olvidar de cuándo es una dolencia menor. Si nosotros detectamos que el paciente viene en forma reiterada o que el paciente avisándole, ¿no es cierto?, de que más de 2 días, si no ve mejoría, tiene que ir al médico y no hay mejoría, ya dejó de ser una dolencia menor para pasar a ser una patología que quizás estamos dejando que se prolongue en el tiempo y que debe recibir una asesoría del médico, debe hacerse estudios. O sea, es algo más complejo quizás de lo que nosotros estamos imaginando, y ahí ya no sería conveniente que nosotros nos involucremos y lo dejemos solamente como una dolencia menor, porque ya no lo sería. ¿Qué hacemos en el próximo video? Veamos toda la parte de diabetes y de algunas otras, por más que en este caso de diabetes puntual no esté involucrada un proceso enzimático o metabólico, está incluido dentro del metabolismo de todo el tracto alimenticio. Entonces, así como vamos a ver esta, vamos a ver un par de cositas más de metabolismo, pero que está involucrado solamente en los procesos de la alimentación, ¿sí?, en todo este sistema. Después vamos a tener hormonas y sistema metabólico por otro lado en otro grupo. Y vamos a hacer pequeñas aclaraciones así como esta, que van a ir surgiendo, como por ejemplo qué se puede alterar o qué no en un tratamiento metabólico. Yo les diría prácticamente nada, y ese tipo de detalles para que no cometamos un error en la dispensación. Por ejemplo, tenemos permitido el tema de hacer un cambio de marcas entre similares, ¿sí? Vienen con una receta con determinado principio activo y yo tengo la obligación de ofrecerle otras variantes, o quizás me pregunten por una más económica. Y van a ver que en algunos tratamientos de este tipo, metabólicos en especial, tratamos de no hacer eso en casos puntuales, porque puede llegar a perjudicar al cambiar la absorción o los porcentajes de absorción al pasar de una fórmula de una empresa quizás a otra. O sea que hay casos en que no sería recomendable.